Los movimientos migratorios. Migraciones son los movimientos de población en el espacio. Podemos distinguir entre emigración, salida de población desde un lugar de origen, e inmigración, llegada de población a un destino. Las migraciones interiores son los motivos dentro de las fronteras del país y podemos definir las tradiciones hasta 1975 y las actuales. Migraciones interiores tradicionales se desarrollan entre el último tercio del siglo XIX y la crisis económica de 1975. Los protagonistas fueron los campesinos que se desplazaron a las grandes ciudades industrializadas por motivos de trabajo. Cabe distinguir entre dos tipos de inmigraciones tradicionales, las estaciones y temporales, y el llamado éxodo rural. Migraciones estacionarias y temporales se dieron en el último periodo del siglo XIX y en la década de los 70. Consistían en el desplazamiento a otras áreas rurales para realizar labores agrarias o desplazamientos a las ciudades en la época en la que el campo no daba tanto trabajo. El éxodo rural tuvo lugar entre 1900 y 1975 y consistía en el desplazamiento definitivo o de larga duración de los campesinos a las zonas más industrializadas en busca de mejores condiciones de trabajo, salario y sanidad. Pueden distinguir cuatro etapas. En el primer tercio del siglo XX estuvo motivado por el exceso de brazos en el campo y el inicio de mecanización agrícola. Además, se vio favorecido por la gran oferta de trabajo de las zonas industriales. Durante la guerra civil y la posguerra, en la guerra hubo grandes problemas de abastecimiento en las grandes ciudades y la industria sufrieron destrucciones. Durante el franquismo se fomentó la permanencia de la población en el campo. Entre los años 1950 y 1975, el éxodo rural alcanzó su mayor volumen gracias al crecimiento demográfico y a la crisis de la agricultura. El desarrollo de la industria volvió a dar lugar nuevos puestos de trabajo y el boom turístico ofertó también múltiples puestos en el litoral mediterráneo. Durante 1975, el éxodo rural decayó. La crisis de la industria provocó la vuelta al campo de muchísimas personas. Actualmente, los mayores saldos migratorios corresponden a Baleares, Canarios y regiones de litoral mediterráneo y al turismo. Migraciones interiores actuales desde la crisis de 1975. La inmigración clásica pasó a tener características muy distintas. El origen de los inmigrantes ya no era mayoritariamente rural, sino que procedían del municipio urbano y buscaban las ciudades medias o pequeñas, y no las grandes ciudades. Tanto los motivos de migración como el perfil de los inmigrantes son diversos. Podemos diferenciar varias corrientes migratorias. Migraciones residenciales. Son principalmente intraurbanos, afectan a parejas recientes y jóvenes que buscan viviendas baratas y con mejores condiciones medioambientales. Migraciones laborales corresponden a motivaciones de trabajo, suelen ser intraurbanos y las direcciones del arco mediterráneo afecta a adultos jóvenes poco calificados o trabajadores calificados en el sector servicio. Migraciones del retorno rural. Supone un regreso de la población de los municipios rurales. Están protagonizados por antiguos emigrantes de la época del éxodo rural que han alcanzado la edad de jubilación. Movimientos habituales de la población. Desplazamientos más o menos habituales que hacer de trabajo y ocio. El trabajo ocasiona movimientos pendulares de la casa al lugar de trabajo. Los movimientos de fin de semana. Las migraciones exteriores son los movimientos de población fuera de las fronteras del propio país. Podemos diferenciar dos tipos. La inmigración transoceánica se dirigió principalmente a América Latina y Sudamérica, a los Estados Unidos, Canadá y Australia. Se pueden distinguir dos etapas de ayer y dos de crisis. La primera etapa de ayer comprende desde mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. La inmigración hacia América se había reducido bastante debido a la política populacionista. La mayoría parte de la inmigración era de procedencia gallega, austria y húngara, y estaba causada por la estructura agraria del lugar de origen donde impedía trabajar y obtener ingresos suficientes. La inmigración decayó entre las dos guerras mundiales. La causa fueron la inseguridad. La inmigración se reanudó durante los años 20, la crisis del 29, la Guerra Civil Española y la posguerra. Entre 1950 y 1960,
La corriente ultramarina se recuperó, seguida de las Canarias, y el destino prioritario era Venezuela. Desde 1960 la emigración ultramarina entre la competencia con la energía a Europa y descendió. La emigración a Europa tuvo tres etapas muy diferenciadas. Hasta mediados del siglo XX se dirigió principalmente a Francia. Obreros de la construcción y muchachas de servicio doméstico, la Segunda Guerra Mundial puso fin a esa etapa. Los años comprometidos entre la década de 1950 y 1963, época de ayer en la inmigración a Europa. Por parte europea, la reconstrucción económica favoreció una amplia oferta de empleo que no podía cubrirse con los trabajadores propios, escasos pero por el débil crecimiento de la población europea durante los años 30 y 40. Por parte española, se vio favorecida por el fuerte crecimiento de la población, el excedente de la población agraria a causa de la mecanización del campo. La inmigración permanente estaba integrada por adultos varones poco calificados que desempeñaban los trabajos rechazados por los trabajadores autóctonos. A partir de 1963 la migración a Europa decayó. La crisis energética provocó que los inmigrantes regresaran. Desde entonces la inmigración española a Europa se mantiene en cifras bajas. Actualmente es una migración de temporada. Consecuencias de las migraciones exteriores. Demográficas. Disminuyó en los efectos de población y la distribución de estos efectivos. Económicas, por una parte fueron positivas y porque aliviaron el fuerte crecimiento natural y el paro. Pero también hubo consecuencias negativas. Muchos ahorros no se invirtieron en bienes productivos o no favorecieron a las áreas de partido de los emigrantes. Sociales, desgarró y las penosas condiciones de vida y trabajo. Además, los emigrantes fueron los primeros afectados por las crisis y regresaron sin haber mejorado. Pero esto provoca nuevos problemas como encontrar trabajo, viendo y volver a adaptarse en las condiciones de vida del país. La inmigración exterior, en la actualidad. España ha dejado de ser un país inmigrante. Las principales causas o razones han sido el mayor grado de formación de la mano de obra, el aumento del nivel de vida y la competencia de los inmigrantes de países menos desarrollados en los trabajos, pero remunerados y de trabajadores